Bienvenido a nuestro canal. Esperamos que disfrutes la historia. ¿Ese sigue vivo todavía? La voz de Mauricio sonó detrás de mí en medio del supermercado, arrastrando las palabras con ese tono burlón que me atravesó como un cuchillo oxidado. Creí que ya se habría muerto o algo así. ¿O lo dejaste en algún asilo de esos donde los abandonan? Se me aflojaron los dedos. Uno de los mangos que sostenía rodó por el piso brillante del supermercado, rebotando con ese sonido suave de la fruta madura. 60 años tengo ahora, las manos marcadas con manchas de la edad y las venas prominentes, pero en ese instante preciso volví a tener 38. Volví a estar parada en la calle oscura a medianoche, con mi bebé de 3 meses, envuelto en una cobija raída, una maleta que se había reventado derramando mi ropa sobre el pavimento frío, y la puerta de su casa cerrada a mis espaldas, mientras él gritaba desde adentro que no volviera nunca, que me había hecho un favor al echarme, que ese monstruito no era su problema. Pero la diferencia, la enorme y deliciosa diferencia, es que hoy, 22 años después de aquella noche que casi me destruye, yo sabía algo que él no sabía. Y ese conocimiento, ese secreto brillante y poderoso, me hizo sonreír lentamente antes de voltearme a mirarlo. Sigue vivo, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, recogiendo el mango del suelo sin apartar los ojos de su cara. Muy vivo, de hecho, más vivo que tú nunca estarás. Mauricio estaba ahí, igual de prepotente aunque el tiempo no lo había tratado bien. La barriga le colgaba sobre el cinturón caro. Tenía menos pelo, más arrugas de las que le correspondían por edad, y esa misma sonrisa torcida que usaba cuando creía tener el control absoluto de una situación. A su lado, pegada al celular como si el mundo físico no existiera, una mujer que fácilmente podría ser su hija, lucía uñas postizas de brillantitos y expresión de hastío permanente. La tercera esposa, calculé, o quizás la cuarta. Había perdido la cuenta. «Ay, mi cielo, qué lástima me das», dijo, y el muy desgraciado soltó una carcajada que hizo que varias personas voltearan a mirarnos. Todos esos años desperdiciados cuidando a un vegetal. Apuesto a que sigue sin hablar, ¿verdad? Seguro todavía está en pañales, babeando. ¿O ya lo dejaste en alguna institución? Porque, seamos realistas, a tu edad ya no puedes estar cargando con eso. Cada palabra era una bofetada calculada, cada sílaba diseñada para herirme, para hacerme sentir pequeña, para recordarme que él una vez tuvo poder sobre mí, que una vez me echó a la calle como basura, que una vez me hizo creer que mi hijo, mi hermoso y perfecto hijo, era una carga de la que debía avergonzarme, pero en lugar de encogerse, algo dentro de mí se expandió, algo que había aprendido a construir en 22 años de pelear contra el mundo entero, algo que él nunca podría entender, porque nunca en su vida miserable había tenido que ser verdaderamente fuerte. No le contesté de inmediato. Simplemente coloqué los mangos en mi carrito con movimientos deliberados, casi ceremoniosos. Tomé mi tiempo. Dejé que el silencio se estirara incómodo entre nosotros mientras él esperaba mi reacción, mi llanto, mi rabia, lo que fuera que alimentara su necesidad de sentirse superior. «Que tengas buen día, Mauricio», dije finalmente, empujando mi carrito. «¿Qué? ¿Eso es todo?», lo escuché decir detrás de mí, su voz subiendo una octava con esa confusión que viene cuando alguien no reacciona como esperas. «Te estoy hablando. ¿Ya ni siquiera tienes dignidad para defenderte?». Seguí caminando. Pasillo de cereales. Pasillo de lácteos. Lo oía llamándome
cada vez más irritado por mi indiferencia. Su nueva esposa murmuraba algo sobre hacer una escena, probablemente avergonzada. Pero yo ya estaba pensando en otra cosa. En 2 horas tenía que estar en el aeropuerto. Mi hijo llegaba de Singapur después de presentar su investigación sobre sistemas de inteligencia artificial aplicados a la medicina. 22 años mi Mateo, graduado con honores de una de las mejores universidades del país, contratado por una empresa de tecnología médica antes incluso de terminar la carrera, invitado a un congreso internacional donde había sido el expositor más joven, con reconocimientos internacionales y ofertas de trabajo llegando de 3 continentes diferentes. Mauricio nunca sabría que el vegetal del que se burlaba acababa de recibir una ovación de pie de 500 profesionales. Nunca sabría que mientras él se gastaba su dinero en esposas cada vez más jóvenes y carros que no podía pagar, su hijo, sí, su hijo, aunque no lo mereciera, estaba cambiando el mundo. Nunca sabría que el niño al que llamó monstruito hablaba 3 idiomas, tocaba piano y tenía una mente tan brillante que los profesores todavía me llamaban para decirme que nunca habían visto nada igual. Pero yo sí lo sabía, y eso por ahora era suficiente, aunque algo me decía que por ahora estaba a punto de terminarse. Algo me decía que el universo, con su sentido del humor retorcido, estaba preparando una lección para Mauricio, y yo iba a tener asiento de primera fila. Pero antes de llegar a ese momento, al momento dulce de la justicia, tengo que contarte cómo empezó todo. Porque las historias de triunfo solo significan algo cuando entiendes el tamaño del infierno del que saliste. Todo comenzó cuando yo tenía 38 años, y el mundo todavía me parecía un lugar manejable. Trabajaba como secretaria en una notaría del centro, de esas antiguas, con archivadores de madera y máquinas de escribir eléctricas que hacían un ruido ensordecedor. No ganaba mucho, pero era suficiente. Compartía un departamento de 2 habitaciones con Roberto, mi pareja de 6 años. Roberto era electricista, de esos hombres callados que te demuestran amor, arreglándote el enchufe que chispea, llegando a casa con tu pan favorito sin que lo hayas pedido, poniéndote una cobija encima cuando te quedas dormida en el sofá viendo telenovelas. Nunca me decía «te amo» con esas palabras exactas. Me lo decía revisando las llantas de mi carro viejo cada domingo. Me lo decía dejándome el último pedazo de postre. Me lo decía en 1000 pequeñas formas que yo aprendí a leer como un idioma secreto entre nosotros dos. Nunca nos casamos. Ni él ni yo veníamos de familias donde el matrimonio fuera sinónimo de felicidad. Mi madre aguantó 30 años de golpes por los hijos. Su padre abandonó a su familia cuando él tenía 12 años. El papel no significaba nada para nosotros. Lo que importaba era llegar a casa y que él estuviera ahí, leyendo el periódico deportivo en calzoncillos, con la tele prendida en el fútbol que nunca veía realmente. Éramos felices. Felices de esa forma simple y silenciosa que la gente no valora hasta que la pierde. Roberto murió un martes de abril, martes 23 para ser exacta. Día soleado, cielo azul, pájaros cantando afuera de la notaría, como si el mundo no estuviera a punto de romperse en pedazos. Estaba reparando el cableado eléctrico de una fábrica textil en la zona industrial. Infarto fulminante. 39 años recién cumplidos. No le dio tiempo ni de gritar. Sus compañeros dijeron que un segundo estaba ajustando un cable y al siguiente estaba en el suelo. Me llamaron a la notaría a las 11:15 de la mañana.
La secretaria del hospital hablaba con esa voz profesionalmente compasiva que usan para dar malas noticias. ¿Es usted familiar del señor Roberto Mendoza? Soy su pareja, respondí, con el auricular pegado a la oreja, mientras con la otra mano seguía escribiendo un documento en la máquina eléctrica. ¿Pasó algo? Necesitamos que venga al hospital lo antes posible. ¿Está herido? ¿Qué pasó? El corazón empezó a latirme más rápido. Un silencio. Ese silencio terrible que ya es una respuesta. Por favor, venga. Es urgente. Llegué al hospital corriendo desde la parada del autobús, con los zapatos de tacón bajo que usaba para trabajar matándome los pies. Una enfermera me llevó a una sala pequeña donde un doctor joven, que parecía tener mi edad o menos, me dijo las palabras que parten una vida en dos mitades, el antes y el después. Lo sentimos mucho. Hicimos todo lo posible, pero el daño al corazón fue masivo. No había nada que pudiéramos hacer, y así, entre las 11:15 y las 2 de la tarde de un martes cualquiera, yo me convertí en viuda sin haber sido esposa. El cuerpo de Roberto estaba en la morgue. Yo firmé papeles que no leí, asentí a preguntas que no escuché, y salí del hospital en algún momento de la tarde sin recordar cómo. El funeral fue el jueves, pequeño. Su madre anciana llorando en primera fila. Algunos compañeros de trabajo. Mi hermana, Lucía, sosteniéndome del brazo como si sin su fuerza yo fuera a desmoronarme. Y quizás tenía razón. Quizás sin ella ahí yo me habría tirado en esa tumba con él. Esa noche, de regreso en el departamento que ahora parecía demasiado grande y demasiado silencioso, me senté en el sofá donde Roberto solía quedarse dormido. Todavía olía a él, a ese jabón barato que usaba, al cigarrillo que fumaba a escondidas en el balcón, pensando que yo no me daba cuenta. Me quedé ahí hasta que amaneció, abrazando su almohada, tratando de entender cómo seguir respirando cuando la persona que le daba sentido a tu respiración ya no existe. El viernes volví al trabajo, no porque fuera fuerte o valiente. Volví porque tenía que pagar la renta y porque quedarme en casa significaba enfrentar el silencio insoportable de su ausencia. El jefe de la notaría me dio el pésame con incomodidad, como hace la gente que no sabe qué decir. Mis compañeras me miraban con lástima. Yo me concentré en escribir a máquina, en archivar documentos, en contestar el teléfono con voz profesional, mientras por dentro era un hueco negro que lo tragaba todo. Las náuseas comenzaron el lunes siguiente. Al principio las ignoré. Eran las 3 de la tarde. Acababa de comer un sándwich de jamón en mi escritorio, cuando una ola de mareo me obligó a correr al baño. Vomité hasta que no quedó nada, aferrada al inodoro frío de la notaría, pensando que era el estrés, el dolor, que mi cuerpo estaba procesando la pérdida de formas raras. Siguió así toda la semana, náuseas en la mañana, en la tarde, rechazo a ciertos olores, un cansancio tan profundo que me quedaba dormida en el autobús de regreso a casa. Cambios en mi cuerpo que yo, en mi dolor, no quería ver. Fue Lucía quien me obligó a enfrentarlo. Llegó al departamento un sábado por la tarde con una bolsa de plástico y esa mirada determinada que tiene cuando no va a aceptar un no como respuesta. «Vas a hacerte esta prueba», dijo, sacando una caja de test de embarazo. «Ahora mismo». «No seas ridícula», le respondí desde el sofá sin moverme. «Es imposible». «¿Cuándo fue tu última regla?» No lo sabía. Sinceramente, no lo sabía. Con la muerte de Roberto, con el funeral, con el dolor, había perdido la cuenta de los días. El tiempo se había vuelto algo difuso, sin forma. No lo recuerdo. Pero tiene que ser el estrés, Lucía.
La gente deja de menstruar por estrés. O por embarazo, replicó. Tienes exactamente los mismos síntomas que tuve yo con mis 3 hijos. Cara hinchada, náuseas, esos pechos que se te notan a kilómetros. Hazle la prueba o te arrastro yo misma a una clínica. Lo hice para que se callara. Orinando en ese palito de plástico en el baño que Roberto había ayudado a arreglar 6 meses atrás cuando se tapó la tubería. Esperando los 3 minutos más largos de mi vida mientras Lucía cronometraba en su reloj desde afuera. 2 líneas, claras, inequívocas, embarazada. Me quedé mirando esa palabra hecha visual, esas 2 líneas rosadas que cambiaban todo, sin poder procesar lo que significaban. Lucía entró al baño, miró la prueba y me abrazó fuerte mientras yo empezaba a temblar. ¿Cómo? Fue lo único que pude decir. ¿Cómo puede estar pasando esto? Al día siguiente fui a una clínica pública. Examen de sangre. Ultrasonido. Una doctora de mediana edad con expresión amable me mostró en la pantalla una manchita gris con forma de frijolito. 8 semanas, dijo. 2 meses exactos. Felicidades, felicidades. Como si fuera una buena noticia. Como si el padre de ese bebé no estuviera muerto y enterrado. Como si yo no fuera una mujer de casi 40 años, sola, con un trabajo que apenas pagaba para una persona, y ahora con una vida creciendo dentro de mí. Salí de esa clínica con el ultrasonido impreso en la mano, caminando por las calles sin rumbo fijo. Esa noche, de vuelta, en el departamento, me senté con la imagen del ultrasonido sobre la mesa. 8 semanas. Roberto había muerto hacía 5, lo que significaba que ese bebé fue concebido días antes de su muerte, la última vez que hicimos el amor. Un sábado por la mañana, perezoso y cálido, con la luz del sol entrando por la ventana, él besándome el cuello, yo riendo por algo tonto que había dicho. Esa fue la última vez. Y ahora, ese momento guardaba dentro de sí esta consecuencia. Esta criatura, esta parte de Roberto que seguiría viviendo incluso cuando él ya no estaba. Lucía vino esa noche. Se sentó conmigo en el sofá, tomándome la mano como hacíamos cuando éramos niñas y teníamos miedo en la oscuridad. Tienes que pensar bien qué vas a hacer, me dijo con voz suave pero firme. Nadie te va a juzgar si decides no seguir adelante con esto. Estás sola, Mari, sin ahorros, sin familia más que yo, con 38 años casi cumplidos. ¿Cómo vas a criarlo tú sola? ¿Con qué dinero? ¿Con qué tiempo? 38, la corregí automáticamente. Tengo 38, no casi 40. Casi 40, insistió, y había lágrimas en sus ojos. Sin pareja, sin casa propia, con un sueldo que apenas te alcanza para ti. Mari, yo te amo, pero tienes que ser realista. Un bebé es caro, es agotador, es para siempre. ¿De verdad puedes hacer esto? No lo sabía. Honestamente no lo sabía. Toda esa semana me la pasé haciendo números en servilletas, calculando costos de pañales y leche de fórmula, sumando y restando en mi cabeza hasta que los números se volvían un borrón de imposibilidad. Pero había algo más grande que los números, algo que no cabía en ninguna hoja de cálculo. Cuando miraba ese ultrasonido, esa manchita gris con forma de frijolito, veía a Roberto, veía sus manos arreglando cosas, veía su sonrisa lenta cuando algo le daba gracia, veía sus ojos oscuros y su pelo rebelde, veía la última conexión física que me quedaba con el hombre que había amado. Era lo último de nosotros, de lo que fuimos, de lo que pudimos haber sido. ¿Cómo podía dejarlo ir? Voy a tenerlo, le dije a Lucía una noche, después de 2 semanas de darle vueltas al asunto. No sé cómo, pero voy a tenerlo.
Ella suspiró, pero no discutió más. Me abrazó fuerte y me dijo que estaba loca, pero que me ayudaría en lo que pudiera, que era una tonta romántica, que Roberto habría querido que pensara en mí primero. Pero Roberto no estaba para opinar. Y ese bebé, esa personita que crecía dentro de mí, era la única voz que importaba ahora. Los meses del embarazo pasaron con esa mezcla extraña de lentitud y velocidad que tiene el tiempo cuando estás asustada. Trabajé hasta el 8º mes, tragándome las náuseas matutinas en el baño de la notaría, escondiéndome detrás de mi escritorio cuando las piernas se me hinchaban tanto que los zapatos me cortaban la circulación. Cada centavo que ganaba iba directo a una alcancía de plástico donde guardaba para pañales, para ropa de bebé, para todo lo que vendría después. Lucía me pasaba la ropa que sus hijos ya no usaban, mamelucos desteñidos por tantos lavados, una cuna de madera que su marido lijó y pintó de blanco porque la pintura original se estaba cayendo a pedazos, cobijitas con agujeros que ella misma remendó. Nada era nuevo, pero todo estaba dado con amor. Eso tenía que ser suficiente. La notaría me dio 2 meses de licencia sin goce de sueldo, no porque fuera generosos. La ley simplemente no protegía a las secretarias solteras embarazadas como protegía a las casadas. Así eran las cosas entonces. Así siguen siendo en muchos lugares, si te soy sincera. Si no tienes esposo, si no tienes familia, si no tienes dinero, el sistema simplemente se encoge de hombros y te dice que te las arregles sola. Y yo iba a arreglármelas, de alguna forma, aunque todavía no sabía cómo. Fue en el trabajo donde conocí a Mauricio. Entró a la notaría en mi 6º mes de embarazo, cuando yo ya no podía esconder la panza ni aunque quisiera. Alto, bien vestido, con esa seguridad que tienen los hombres que nunca han tenido que preocuparse por el dinero. 42 años, según los documentos que venía a tramitar. Arquitecto, con su propia firma. Estaba vendiendo un terreno en las afueras de la ciudad, uno de varios que poseía. La primera vez que vino fue un miércoles por la tarde. Yo estaba en mi escritorio procesando papeles, con los pies hinchados debajo del escritorio y la espalda matándome. Me pidió información sobre el proceso de venta, y mientras le explicaba, noté que me miraba diferente a como otros hombres miraban a las mujeres embarazadas. No con la incomodidad típica, como si el embarazo fuera una enfermedad contagiosa. Me miraba con interés, curiosidad. Debe estar emocionada, dijo cuando terminé de explicarle los requisitos. Primer hijo, ¿verdad? Sí, respondí sorprendida de que asumiera eso. ¿Cómo lo supo? Las madres primerizas tienen una mirada especial, sonrió. Mitad terror, mitad felicidad. ¿El papá está ayudando con todo? Y ahí estaba, la pregunta inevitable, la que me hacían todos, cada día, en cada lugar. La cajera del supermercado, la vecina del edificio, la enfermera en las citas médicas, como si una mujer embarazada sin hombre visible fuera un misterio que necesitaba resolverse. El papá falleció, dije con la voz plana que había perfeccionado para no tener que explicar cada vez. Hace unos meses vi el cambio en su expresión, sorpresa, lástima, pero también algo más, algo que en ese momento no supe identificar, pero que con el tiempo aprendí a reconocer. Oportunidad. Lo siento mucho, dijo y sonaba sincero. Debe ser muy difícil para usted. Y se fue. Pensé que no lo volvería a ver. Pero regresó 3 días después para recoger documentos que podría haber recogido en Mino hoy una semana. Y luego 2 días después de eso. Y luego otra vez. Siempre con alguna excusa. Que necesitaba clarificar algo.
que le faltaba un papel, que quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Cada vez se quedaba más tiempo. Me preguntaba cómo me sentía, si necesitaba algo, si alguien me estaba cuidando. Y yo, Dios mío, yo estaba tan sola, tan asustada, tan cansada, que esa atención se sentía como agua en el desierto. Deberías tener a alguien que te cuide, me dijo un viernes por la tarde, cuando yo me estaba poniendo el abrigo para irme. Una mujer en tu estado no debería estar trabajando así, no debería estar sola. Sonaba protector, sonaba como si realmente le importara. Y quizás en ese momento sí le importaba, a su manera retorcida. O quizás solo era un buen actor, nunca lo sabré con certeza. Empezamos a vernos fuera del trabajo. Bueno, vernos es generoso. Yo estaba enorme en mi 7º mes, exhausta todo el tiempo. Él venía al departamento con comida porque sabía que yo llegaba demasiado cansada para cocinar. Arroz con pollo de algún restaurante, sopa caliente cuando yo no tenía ganas de comer nada sólido. Una vez trajo fresas porque le había mencionado de pasada que se me antojaban. Se quedaba conversando conmigo, me hacía reír con historias de sus clientes imposibles, de proyectos arquitectónicos ridículos. Me preguntaba por el bebé, por cómo dormía, por si había sentido patadas. Me escuchaba cuando hablaba de Roberto, cuando necesitaba recordar en voz alta que él había existido, que había sido real, que no era solo una historia triste que le contaba a extraños. Ese niño necesita un padre, me dijo una noche, sentados en mi sofá mientras yo trataba de encontrar una posición cómoda con la panza inmensa. Y tú necesitas un compañero, alguien que te apoye, que te cuide. Ya tuve eso, le respondí sin mirarlo. Ya tuve a alguien que me cuidaba. Y se fue, dijo, pero no cruel, solo como un hecho. No fue su culpa, pero se fue. Y ahora estás sola, Mari. ¿Qué vas a hacer cuando ese bebé nazca? ¿Cómo vas a trabajar y cuidarlo al mismo tiempo? ¿Quién va a estar ahí a las 3 de la mañana cuando esté llorando y tú estés muerta de cansancio? Tocaba todas mis miedos, todos los pensamientos que me mantenían despierta por las noches, mirando el techo, sintiendo las patadas del bebé contra mis costillas, mientras me preguntaba cómo diablos iba a sobrevivir esto. Déjame ayudarte, dijo tomándome la mano. Déjame ser lo que necesitas, un esposo, un padre para ese niño, un compañero. Debí haber visto las señales, debí haber cuestionado por qué un hombre de 42 años, arquitecto exitoso, estaba interesado en una secretaria embarazada de 38. Debí haber preguntado más sobre su divorcio reciente, sobre por qué no tenía hijos propios, sobre por qué estaba tan disponible, tan presente, tan perfecto justamente cuando yo estaba en mi punto más vulnerable. Pero cuando estás ahogándote, no examinas si el salvavidas tiene agujeros. Simplemente lo agarras y te aferras a él con todas tus fuerzas. Me propuso matrimonio cuando yo tenía 8 meses de embarazo. No fue romántico. No hubo anillo de diamantes ni rodilla en el suelo. Fue práctico. Estábamos llenando formularios para el hospital, para asegurarme de que todo estuviera listo para el parto cuando me dijo, deberíamos casarnos antes de que nazca el bebé, para que tenga mi apellido, para que tengas mi seguro médico, para que todo sea más fácil. Y yo, cansada de pelear sola contra el mundo, dije que sí. Nos casamos un viernes por la mañana en la misma notaría donde yo trabajaba. Civil, rápido, sin testigos más allá de 2 empleados que apenas conocía. Yo con un vestido azul claro que disimulaba la panza todo lo que podía. Él con traje y corbata, sonriendo para la foto que nos tomaron después. Lucía no fue.
Cuando le dije que me casaba, me miró como si le hubiera anunciado que me iba a tirar de un puente. Mari, no lo conoces, dijo. Apenas llevan 4 meses tratándose. ¿Por qué tiene tanta prisa? ¿Por qué insiste en casarse antes de que nazca el bebé? Porque quiere ayudarme, le respondí molesta. Porque es un buen hombre que no quiere que esté sola. O porque quiere algo de ti, replicó. Los hombres buenos no presionan, no se aprovechan de mujeres embarazadas y vulnerables. Estás celosa, le dije, y me arrepentí en el momento en que las palabras salieron de mi boca. Celosa de que alguien quiera cuidarme, de que no voy a estar sola y desesperada como pensabas. No me habló durante 2 semanas, y yo la necesitaba tanto en esas 2 semanas, pero era demasiado orgullosa para llamarla y admitir que quizás, solo quizás, tenía razón. Mauricio se mudó a mi departamento 2 semanas después de la boda, no a ese departamento como había dicho originalmente, al mío, porque su departamento estaba en remodelación, explicó, porque era más práctico estar cerca de mi trabajo, porque mi lugar ya tenía la habitación del bebé lista. Trajo 2 maletas de ropa cara y un televisor nuevo, más grande que el que yo tenía. Trajo también un control sobre mi vida que empezó sutil, casi imperceptible. Opiniones sobre qué debía comer, sugerencias sobre cuánto debía descansar, comentarios sobre mis amigas del trabajo, sobre Lucía, sobre cualquiera que pudiera estresarme innecesariamente en mi estado. Pero en ese último mes antes del parto fue atento, cuidadoso. Me llevaba a las citas médicas en su carro. Compró la cuna más cara de la tienda. Pintó la habitación pequeña de color verde menta porque yo había dicho que no quería los clásicos rosa o azul. Compraba vitaminas prenatales caras cuando las del hospital público me daban náuseas. Va a ser fuerte, decía, acariciando mi panza enorme con sus manos suaves de arquitecto que nunca habían trabajado en nada pesado. Va a ser inteligente. Va a tener tu tenacidad y mi ambición. Nunca mencionaba a Roberto. Nunca reconocía que ese bebé tenía otro padre biológico. En su narrativa, él era el padre, el único que importaba, el que estaba presente, y yo, cobarde, lo dejaba creer eso porque era más fácil que pelear. El parto llegó en una madrugada de octubre, 29 de octubre para ser exacta. Me desperté a las 4:30 de la mañana con un líquido caliente mojándome las piernas, el colchón empapado, un dolor sordo pero insistente en la espalda baja que reconocí de inmediato, aunque nunca lo había sentido antes. Contracciones. Mauricio, lo sacudí, con la voz más calmada de lo que me sentía. Ya es hora. Tenemos que ir al hospital. Se levantó de un salto, más nervioso que yo. Se vistió al revés, con la camisa mal abotonada. Agarró la maleta que habíamos preparado 2 semanas antes y casi se tropieza bajando las escaleras del edificio, porque el elevador, por supuesto, estaba descompuesto esa noche. Manejó hasta el hospital público a velocidad casi criminal, tocando el claxon en cada semáforo como si eso fuera a hacer que el bebé esperara. Yo iba en el asiento del pasajero, respirando como me habían enseñado en las clases prenatales gratuitas, contando los segundos entre cada contracción. 5 minutos, 4, 3. Para cuando llegamos al hospital, las contracciones venían cada 2 minutos, y yo ya no podía caminar derecho. Me pusieron en una silla de ruedas. Mauricio llenó formularios en admisión, mientras una enfermera me llevaba a la sala de labor. Las primeras horas son un borrón. Dolor que va y viene en olas. Enfermeras revisándome. Doctora diciéndome que todavía no estoy dilatada lo suficiente.
Mauricio entrando y saliendo, sosteniéndome la mano cuando las contracciones son muy fuertes, saliendo a fumar cuando se pone muy tenso. No soporto verte sufrir así, me dice cada vez que sale, como si su incomodidad fuera más importante que mi dolor. A las 6 de la mañana me llevan a la sala de parto. 10 centímetros. Es hora. Mauricio se queda afuera. Dice que no puede entrar, que no puede ver eso, que lo perdonara pero no es fuerte para estas cosas. La enfermera me mira con lástima, pero no dice nada. Ha visto suficientes padres cobardes como para sorprenderse. Así que entro sola, como sabía que haría, como había estado preparándome para hacer todo desde que Roberto murió. El parto es brutal. Dicen que olvidas el dolor después, que la naturaleza te hace olvidarlo para que quieras tener más hijos. Mentira. Yo recuerdo cada segundo. Recuerdo sentir que me partían en dos. Recuerdo gritar hasta quedarme sin voz. Recuerdo rogarle a Dios, a Roberto, a cualquiera que estuviera escuchando, que por favor hiciera que parara. Y entonces, a las 7:32 de la mañana del 29 de octubre, en medio de un último pujo que sentí que me arrancaba el alma del cuerpo, escuché el llanto de mi hijo. Es varón, anunció la doctora. 3 kilos 200 gramos. Felicidades, mamá. Me lo pusieron en el pecho, todavía cubierto de fluidos, todavía llorando con esa fuerza increíble de los recién nacidos. Caliente, pesado, real. Abrí mi bata y lo pegué contra mi piel, y el mundo entero se redujo a ese momento, a ese bebé, a ese milagro imposible que había crecido dentro de mí. Mateo, murmuré, besando su cabecita con pelusa oscura. Te llamas Mateo, mi amor. Ya estás aquí. Ya estás conmigo. Era perfecto. Absolutamente perfecto. Deditos diminutos cerrándose alrededor de mi dedo. Ojitos apretados contra la luz. Boquita buscando el pecho instintivamente. Este era mi hijo. El hijo de Roberto. La prueba de que el amor que compartimos había creado algo real. Algo que seguiría existiendo mucho después de que él se fuera. Pero entonces vi la expresión de la doctora. Estaba mirando a Mateo con esa cara que ponen los profesionales médicos cuando detectan algo que no deberían decir todavía, pero que no pueden ignorar. La enfermera a su lado también tenía esa mirada. Se intercambiaron una señal silenciosa. Señora Mariana, dijo la doctora acercándose con cuidado. Necesitamos examinar al bebé un momento. Es rutinario, pero hay algunos rasgos físicos que queremos revisar. ¿Qué rasgos?, pregunté, abrazando a Mateo más fuerte contra mi pecho. ¿Qué pasa? Probablemente nada, dijo rápido. Pero queremos estar seguros. ¿Me permite? Me quitaron a Mateo de los brazos. Literalmente me lo arrancaron, aunque trataron de hacerlo con gentileza. Lo pusieron en esa mesa con luces donde examinan a los recién nacidos. Yo intenté levantarme de la camilla, pero todavía estaba conectada a monitores, todavía sangrando, todavía destrozada del parto. ¿Qué le pasa a mi bebé?, grité. ¿Qué están viendo? La doctora examinaba a Mateo con manos expertas pero rápidas. Sus ojos, su cuello, sus manos, sus pies. La enfermera tomaba notas. Otra enfermera más joven se había acercado. Y vi cómo asentía cuando la doctora le señalaba algo. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo 2 minutos, la doctora envolvió a Mateo en una cobijita y vino hacia mí. Su cara era amable pero seria. La cara de alguien que está a punto de cambiar tu vida con una frase. Señora, su bebé está bien, comenzó. Está respirando normalmente. Sus signos vitales son estables.
pero hay ciertos rasgos físicos que indican, con bastante probabilidad, síndrome de Down. Las palabras flotaron en el aire. Síndrome de Down. Yo sabía qué significaba vagamente. Había visto niños con esa condición en el parque, en el supermercado, caras diferentes, desarrollos distintos. Pero nunca había pensado, nunca imaginé. ¿Estás segura? Fue lo único que pude decir. Los exámenes genéticos lo confirmarán, pero basándome en mi experiencia, sí. Los ojos rasgados, el pliegue único en las palmas, la hipotonía muscular, el exceso de piel en el cuello, son signos clásicos. Lo siento mucho. ¿Por qué me pedía perdón? ¿Por qué sonaba como si me estuviera dando una mala noticia? Miré a Mateo, que estaba callado ahora, envuelto en su cobija azul, con esos ojitos que la doctora decía que eran rasgados, pero que a mí me parecían solo los ojos de mi hijo. Devuélvamelo, dije. Me lo dieron, lo sostuve contra mi pecho, estudiando cada centímetro de su carita. Ahí estaban las diferencias que la doctora había notado. Los ojitos más inclinados de lo usual, la carita más redonda, más plana, la lengüita que sobresalía un poquito de su boca, el cuello con pliegues extras de piel. Pero también estaba ahí la nariz de Roberto, la forma de sus orejas, el lunar diminuto en su hombro izquierdo que Roberto tenía en exactamente el mismo lugar. ¿Qué significa?, pregunté, sin apartar la vista de Mateo. ¿Qué va a pasar con él? La doctora se sentó en la orilla de mi camilla. Tenía esa expresión compasiva pero realista que probablemente había perfeccionado después de dar este tipo de noticias cientos de veces. Significa que va a desarrollarse de manera diferente a otros niños, explicó. Más lento en algunas áreas. Va a necesitar terapias especiales, estimulación temprana, controles médicos más frecuentes. Algunos niños con síndrome de Down tienen problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas de audición o visión. Vamos a tener que hacerle estudios completos. Pero va a vivir, dije. No era una pregunta. Sí, respondió. Va a vivir. Muchos niños con síndrome de Down tienen vidas largas y felices, pero requieren mucho apoyo, mucha paciencia, mucho amor. Y quiero que sepa que hay recursos, grupos de apoyo, terapeutas especializados. Dejé de escucharla. Solo miraba a Mateo, que había empezado a buscar el pecho de nuevo, con ese instinto básico de supervivencia que tienen todos los bebés, perfectos o imperfectos, normales o diferentes. ¿Dónde está mi esposo?, pregunté interrumpiéndola. Quiero que mi esposo esté aquí. Voy a buscarlo, dijo la enfermera. Mauricio entró a la habitación 5 minutos después. Traía un café en la mano, esa sonrisa nerviosa de padre primerizo que probablemente había estado ensayando en el pasillo. Se acercó a la cama, miró a Mateo, y yo vi, juro que vi, el preciso momento en que su sonrisa se congeló, como cuando una máscara se cae y ves el rostro real que estaba escondido debajo. La doctora dice que tiene síndrome de Down, le dije antes de que pudiera preguntar, con voz más firme de lo que me sentía. Todavía falta confirmar con exámenes de sangre, pero ella está casi segura. El silencio que siguió fue denso, tan denso que podía sentirlo presionándome contra el colchón del hospital. Mauricio miraba a Mateo como si fuera un objeto roto, como si fuera algo que había pedido por catálogo y le había llegado defectuoso. «Estás bromeando», dijo finalmente. No con tristeza, con incredulidad enojada. «No estoy bromeando. Pero en todos los ultrasonidos nunca dijeron nada. Nunca mencionaron que podía tener problemas, que podía salir así, como si mi hijo fuera un error, un defecto, una cosa en lugar de una persona,
A veces no se detecta, intervino la doctora, todavía sentada en la orilla de la camilla, especialmente si no se hacen estudios genéticos específicos durante el embarazo. Es más común de lo que la gente piensa. Aproximadamente 1 de cada 700 bebés nace con síndrome de Down. Mauricio retrocedió. Literalmente dio 2 pasos hacia atrás, alejándose de la cama como si la discapacidad de Mateo fuera algo contagioso que podía infectarlo si se acercaba demasiado. Tiró el café en el basurero con un movimiento brusco que salpicó líquido marrón en el piso blanco del hospital. «Necesito aire», murmuró, y salió de la habitación sin mirar atrás. No regresó en 2 horas. Cuando Mauricio finalmente regresó a la habitación del hospital, traía esa expresión que aprendí a odiar en los meses siguientes. Esa máscara de compostura que usaba cuando tenía que fingir que todo estaba bien, cuando en realidad por dentro estaba hirviendo de resentimiento. Se sentó en la silla junto a la cama, lejos. No tocó a Mateo, no me tocó a mí. Solo se quedó ahí, mirando el piso de linóleo blanco como si tuviera las respuestas del universo escritas en él. «Los exámenes van a confirmar qué tan grave es», dijo finalmente sin mirarme. «Quizás los doctores están equivocados. Quizás es solo, no sé, rasgos normales que se parecen a eso». Mauricio, «No quiero hablar de esto ahora», me cortó. «Estás cansada. Yo estoy cansado. Vamos a esperar a que lleguen los resultados y después vemos». Pero yo ya sabía. En mis brazos, Mateo dormía con esa paz absoluta de los recién nacidos, ajeno al rechazo que acababa de experimentar de parte del hombre que se suponía sería su padre. Y mientras lo miraba, mientras contaba sus deditos perfectos y besaba su frente suave, algo dentro de mí se endureció. Este era mi hijo. Síndrome de Down o no. Diferente o no. Este era el bebé que había crecido dentro de mí durante 9 meses, el último regalo de Roberto. Y si Mauricio no podía amarlo, si no podía siquiera mirarlo sin esa expresión de asco apenas disimulado, entonces Mauricio podía irse al diablo. Nos dieron de alta 2 días después. Los análisis de sangre confirmaron lo que la doctora ya sabía. Trisomía 21, síndrome de Down. 3 copias del cromosoma 21 en lugar de 2. Una lotería genética que nadie puede predecir, que nadie puede prevenir, que simplemente sucede. Pasa en 1 de cada 700 nacimientos, explicó la genetista, una mujer mayor con lentes gruesos y voz tranquilizadora. No es culpa de nadie, no es por algo que usted hizo o dejó de hacer durante el embarazo. Simplemente es una variación que ocurre naturalmente. Mauricio no fue a esa cita. Dijo que tenía que trabajar, que un cliente importante no podía esperar, que yo podía manejar sola las citas médicas porque, después de todo, yo era la madre, como si ser padre fuera opcional. El viaje en taxi de regreso a casa con Mateo fue surrealista. Mi bebé de 3 días en su asiento portátil, dormido, perfecto a pesar de todos los cromosomas extras. La genetista me había dado una montaña de folletos sobre terapias tempranas, grupos de apoyo, citas de seguimiento. Yo lo sostenía en el regazo mientras miraba por la ventana del taxi, viendo la ciudad pasar, preguntándome cómo diablos iba a hacer todo esto sola. Porque ya sabía que estaría sola. Lo supe en el momento en que Mauricio retrocedió en esa habitación del hospital. Lo supe en la forma en que no había regresado a visitarnos en 2 días. Lo supe en el silencio de su teléfono, en los mensajes que enviaba sobre trabajo urgente, cuando antes no podía pasar 2 horas sin llamarme.
Cuando llegamos al departamento, Mauricio estaba en el sofá viendo un partido de fútbol. Ni siquiera se levantó cuando entramos. Solo volteó la cabeza, miró el asiento portátil donde Mateo dormía y volvió su atención a la televisión. ¿Qué dijeron los doctores?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Lo que ya sabíamos. Síndrome de Down confirmado. Tenemos que empezar terapias de estimulación temprana a los 2 meses. Hay que hacerle estudios del corazón porque a veces tienen problemas cardíacos y chequeos regulares para... ¿Cuánto va a costar todo eso?, me interrumpió. Me quedé parada en medio de la sala con el asiento portátil pesando en mis brazos, mirándolo. No lo sé todavía. El seguro debería cubrir... Mi seguro, me corrigió, y ahí estaba. El primer golpe directo. Mi seguro que te está cubriendo a ti y a ese niño. Porque tú no tienes nada. Ni seguro, ni ahorros, ni forma de pagar por todos esos tratamientos especiales que va a necesitar. Puedo volver a trabajar, dije, aunque no tenía idea de cómo iba a hacer eso con un bebé recién nacido. En 2 meses termina mi licencia y... ¿Y quién va a cuidarlo? Se rió, pero no era una risa alegre. ¿Vas a dejarlo en una guardería? ¿Crees que las guarderías normales aceptan niños así? Va a necesitar cuidados especiales. Terapeutas, doctores. Todo cuesta, Mariana. Todo cuesta un dineral. Dejé el asiento portátil en el piso, con cuidado de no despertar a Mateo. Me senté en el sillón individual, el que había sido de Roberto, tratando de mantener la voz calmada. ¿Sabías que iba a tener un bebé cuando te casaste conmigo?, le dije. ¿Sabías que venía con responsabilidades, con gastos? Sí, respondió volteando finalmente a mirarme. Pero no sabía que venía con esto. No sabía que iba a salir defectuoso. La palabra cayó entre nosotros como una bomba. Defectuoso. No vuelvas a llamarlo así, dije. Y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Nunca vuelvas a llamar a mi hijo defectuoso. Es lo que es, se encogió de hombros. Tiene un defecto genético, un problema. Va a ser una carga toda su vida. Nunca va a ser normal. Nunca va a... Fuera, le dije levantándome. Sal de aquí ahora mismo. Me miró sorprendido, como si no pudiera creer que le estaba hablando así. ¿Qué? Que te vayas. Este es mi departamento. Lo era antes de que llegaras y lo seguirá siendo cuando te largues. Así que toma tus maletas de ropa cara y tu televisor y vete. Se levantó del sofá, alto y amenazante. Por un momento pensé que iba a gritarme, que iba a ponerse violento. Pero solo se rió, una risa amarga, cruel. ¿Me vas a echar? ¿Tú a mí? Se acercó, y yo tuve que hacer un esfuerzo por no retroceder. Seamos realistas, Mariana. Tienes 38 años. Acabas de tener un bebé con necesidades especiales. No tienes trabajo. No tienes dinero. No tienes nada más que ese niño que va a absorber cada centavo, cada minuto, cada pedazo de tu vida. Sin mí estás acabada. Prefiero estar acabada y sola que estar contigo, respondí, sorprendiéndome de mi propia firmeza. Nos quedamos ahí mirándonos. Mateo empezó a llorar en su asiento portátil, probablemente sintiendo la tensión en el aire de la forma en que los bebés siempre sienten esas cosas. Me agaché a levantarlo, a mecerlo contra mi pecho, y cuando volví a mirar a Mauricio, su expresión había cambiado. Ya no estaba enojado, estaba calculador. Está bien, dijo con una voz demasiado calmada. No me voy a ir, porque tú me necesitas, aunque no quieras admitirlo. Pero las cosas van a cambiar por aquí. Si voy a mantener a ese niño, si voy a pagar por todos sus problemas, entonces voy a tener algunas reglas.
Debí haberlo echado en ese momento. Debí haber llamado a la policía, haber cambiado las cerraduras, haber pedido ayuda. Pero tenía 3 días de haber parido. Estaba exhausta, dolorida, asustada, y una parte pequeña y cobarde de mí pensaba que tal vez tenía razón, que tal vez lo necesitaba. ¡Qué tonta fui! Los siguientes meses fueron una pesadilla en cámara lenta. Mauricio se quedó, pero se convirtió en un fantasma enojado que habitaba mi departamento. Dormía en el sofá porque no podía descansar, con Mateo llorando en la noche. Salía temprano y regresaba tarde. Cuando estaba en casa, ignoraba completamente a mi hijo. No lo cargaba, no lo miraba. Si Mateo lloraba, Mauricio subía el volumen de la televisión. «Eres tú quien quiso quedarse con él», me decía cada vez que yo le pedía ayuda. Yo te ofrecí opciones. Podríamos haberlo dado en adopción. Hay familias que quieren niños así para cobrar los beneficios del gobierno. Cada palabra era un puñal. Cada comentario diseñado para lastimarme, para quebrarme. El dinero se convirtió en su arma favorita. Compraba cosas caras para él, zapatos de marca, gadgets electrónicos, cenas en restaurantes, pero cuestionaba cada centavo que yo gastaba en Mateo. ¿40 pesos en pañales? ¿No hay unos más baratos? ¿Leche de fórmula importada? Hay genéricos que cuestan la mitad. ¿Ropa nueva? Pensé que tu hermana te iba a pasar la de sus hijos. Lucía volvió a mi vida en la 3.ª semana después del parto. Llegó sin avisar, tocando la puerta con esa insistencia que significaba que no se iba a ir hasta que le abriera. Cuando vio mi cara, ojerosa, demacrada, con la ropa manchada de leche y vómito de bebé, me abrazó sin decir nada. «Tenías razón», le susurré contra su hombro. «Tenías razón sobre él. Lo sé, mi cielo, lo sé». Desde ese día, Lucía venía cada 2 días. Me traía comida casera, cargaba a Mateo para que yo pudiera bañarme o dormir 2 horas seguidas. Limpiaba el departamento mientras yo amamantaba. Y sobre todo, me recordaba que no estaba sola. «Déjalo», me decía cada vez. «Échalo, Mari. Yo te ayudo. Mi esposo te ayuda. Puedes quedarte con nosotros hasta que te estabilices». Pero yo seguía sin hacerlo. Seguía aferrada a esa mentira de que las cosas mejorarían, de que Mauricio solo necesitaba tiempo para adaptarse, de que eventualmente aprendería a amar a Mateo. ¡Qué tonta fui! Mateo tenía 2 meses cuando empezamos las terapias de estimulación temprana. Una terapeuta venía a la casa 3 veces por semana para trabajar con él. Ejercicios para fortalecer los músculos débiles, masajes, estimulación sensorial. La terapeuta, una mujer joven llamada Patricia, era paciente y dulce con Mateo. «Es un bebé. Hermoso», me decía, y respondiendo muy bien. «Mira cómo te sigue con la mirada. Eso es excelente para su edad». Mauricio la odiaba. Odiaba tener a extraños en su casa. Odiaba el desorden de los materiales de terapia. Odiaba el ruido, aunque Mateo apenas lloraba. «No puede ser tan necesario», me decía. «Es un bebé. Los bebés solo comen y duermen. Todo esto de las terapias es un robo. Te están sacando dinero. El seguro lo cubre», le recordaba. Mi seguro me corregía siempre. «Dinero que estoy gastando en algo que probablemente ni siquiera sirve. Ese niño siempre va a ser retrasado. No importa cuántas terapias le des».
Empecé a grabarlo. Sin que lo supiera, con mi celular viejo escondido en la cocina, grababa cada comentario cruel, cada insulto dirigido a Mateo. No sabía para qué. Solo sabía que algún día esas grabaciones iban a ser importantes. El punto de quiebre llegó cuando Mateo tenía 3 meses. Era una noche de diciembre, fría, con ese viento que se cuela por las ventanas viejas del departamento. Mateo había estado inquieto todo el día, probablemente con cólicos. Yo llevaba horas meciéndolo, caminando con él de un lado al otro de la habitación, cantándole las mismas canciones de cuna una y otra vez. Eran las 11 de la noche. Mauricio había llegado una hora antes, de mal humor porque su equipo de fútbol había perdido. Se había encerrado en el baño con una botella de whisky que guardaba ahí, y podía escucharlo bebiendo, maldiciendo, golpeando la pared ocasionalmente. Mateo empezó a llorar más fuerte, un llanto agudo, desesperado, que atravesaba las paredes delgadas del departamento. Yo trataba de calmarlo, pero nada funcionaba. Ni el pecho, ni el chupón, ni las mecidas, ni las canciones. La puerta del baño se abrió de golpe. Mauricio salió tambaleándose, con los ojos rojos y la camisa mal puesta. El olor a alcohol llenó la habitación. ¿Puedes callarlo?, gritó. ¿Puedes por una puta vez hacer que se calle? Tiene cólicos, le respondí tratando de mantener la voz baja para no asustar más a Mateo. Los bebés lloran, Mauricio, es lo que hacen. Los bebés normales lloran, escupió las palabras. Eso ni siquiera es un bebé normal. Es un monstruito que no para de hacer ruido. ¿Sabes cuánto he aguantado estos 3 meses? ¿Cuánto he sacrificado? Nadie te pidió que te quedaras, le dije, y fue un error. Debí haber mantenido la boca cerrada. Se acercó tambaleándose. Podía ver la rabia en sus ojos, amplificada por el alcohol. Apreté a Mateo contra mi pecho, poniéndome entre él y Mauricio. Tienes razón, dijo, y su voz bajó a un susurro peligroso. Nadie me pidió que me quedara. ¿Y sabes qué? Ya me cansé. Me cansé de este departamento de mierda, de ese niño deforme, de ti con tu cara de mártir todo el tiempo. Esto se acabó. Bien, le dije, aunque el corazón me latía como loco. Vete entonces, la puerta está ahí, se rió, esa risa horrible que había aprendido a temer. Oh no, mi cielo, el que se va eres tú. Este es mi departamento ahora. Estoy en el contrato de renta. Pago las cuentas. Tengo los documentos del matrimonio que dicen que todo lo tuyo es mío, así que la que se larga eres tú. Este departamento era mío desde antes de conocerte, dije, sintiendo el pánico empezar a trepar por mi garganta. No puedes echarme de mi propia casa. ¿Tu casa? Sacó unos papeles doblados del bolsillo de su pantalón. ¿Quieres ver los nuevos documentos de renta que firmé el mes pasado? Los que el dueño aceptó porque yo le pago, ¿el doble de lo que tú pagabas? Este departamento es mío, Mariana, y tú ya no eres bienvenida aquí. El mundo se inclinó bajo mis pies. Había hablado con el dueño. Había renovado el contrato a sus espaldas. Había estado planeando esto. No tienes derecho, murmuré. No puedes. Sí puedo. Y lo estoy haciendo. Quiero que tú y ese engendro se vayan de aquí. Ahora, esta noche. Son las 11 de la noche. Afuera hace frío. Tengo un bebé de 3 meses. No es mi problema, se encogió de hombros. Debiste pensar en eso antes de decidir quedarte con él, antes de arruinar mi vida con tu egoísmo. Mateo seguía llorando en mis brazos. Yo miraba a Mauricio, a este hombre que había prometido cuidarme, que se había casado conmigo sabiendo exactamente la situación en la que estaba, y lo único que sentí fue odio puro y cristalino. Dame una hora, le dije con voz temblorosa,
para empacar, para llamar a alguien. «Tienes 20 minutos», respondió mirando su reloj caro. «Después llamo a la policía y les digo que hay una intrusa en mi departamento que se niega a irse». No discutí más. Con Mateo todavía llorando contra mi pecho, fui a la habitación y saqué la única maleta que tenía, la misma maleta con la que había llegado a este departamento 6 años atrás con Roberto, la misma que había estado vacía en el closet todos estos años, esperando pacientemente para este momento. Metí ropa a puñados, mía y de Mateo, pañales, biberones, la cobija que Lucía había tejido, el peluche que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario, las fotos de nosotros que guardaba en una caja de zapatos, los documentos de nacimiento de Mateo, su carnet de vacunación, los papeles del hospital. Las manos me temblaban tanto que apenas podía cerrar los cierres. Mateo había dejado de llorar, como si supiera que algo terrible estaba pasando, y ahora solo me miraba con esos ojitos rasgados que tanto amor me daban. «Ya casi, mi cielo», le susurré. «Ya casi terminamos aquí». Intenté llamar a Lucía. No contestó. Era muy tarde. Probablemente ya estaba dormida. Dejé un mensaje de voz que apenas era coherente entre el llanto y el miedo. Cuando salí de la habitación, arrastrando la maleta, Mauricio estaba esperando junto a la puerta. Había puesto mi viejo abrigo sobre el respaldo del sofá y una bolsa de plástico con algunas cosas de la cocina. «Tus 20 minutos se acabaron», dijo, mirando su reloj. Sostuve a Mateo con un brazo y agarré la maleta con el otro. Era pesada, demasiado pesada, y el asa se sentía vieja y desgastada. Pero no importaba. Tenía que irme. Tenía que sacar a mi hijo de este lugar antes de que pasara algo peor. Cuando llegué a la puerta, Mauricio me detuvo con una mano en mi hombro. «Para que sepas», dijo, su aliento apestando a whisky, «yo te hice un favor. Te casaste conmigo para tener seguridad, para tener un padre para ese bastardo. Y yo te di eso durante 3 meses, pero no firmé para criar a un retrasado mental toda la vida. Así que vete y no vuelvas. Y reza para que ese niño no te destruya la vida como casi destruyó la mía». Salí sin responderle. Bajé las escaleras del edificio cargando todo lo que tenía en el mundo, una maleta rota, un bebé de 3 meses y una rabia tan grande que podía sentirla quemándome desde adentro. Afuera, el viento de diciembre me cortó la cara. Mateo empezó a llorar de nuevo, sintiendo el frío. Lo metí debajo de mi abrigo, pegándolo contra mi cuerpo para darle calor. La maleta se reventó en el segundo piso, la cremallera cediendo, y algo de ropa cayó sobre los escalones mojados. No me detuve a recogerlo, solo seguí bajando. Cuando llegué a la calle, me quedé parada bajo la luz amarilla de un farol, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Eran casi las 12 de la noche. Hacía un frío que calaba hasta los huesos. Mi bebé lloraba hambriento y asustado en unirse mis brazos, y en ese momento, parada en esa calle oscura con todo mi mundo, reducido a una maleta rota y un bebé especial que el mundo no quería, algo dentro de mí se quebró, pero no de la forma que Mauricio esperaba. No me quebré para rendirme, me quebré para reconstruirme. Me quebré para convertirme en algo más duro, más fuerte, más feroz de lo que nunca había sido, porque ese hijo de puta acababa de cometer el error más grande de su vida miserable. Acababa de despertar a la guerrera que yo no sabía que llevaba dentro. Esa noche dormí en la sala de espera de un hospital público, no el mismo donde nació Mateo, sino uno más pequeño que quedaba a 10 cuadras de donde Mauricio me había echado. Las enfermeras del turno nocturno me vieron llegar arrastrando mi maleta rota, con un bebé llorando
y no me dijeron nada. Solo me señalaron unas sillas de plástico en una esquina y me trajeron una cobija delgada que olía a desinfectante. Amamanté a Mateo ahí bajo, las luces fluorescentes que nunca se apagan, rodeada del sonido de ambulancias llegando y gente tosiendo. Cuando finalmente se durmió, exhausto de tanto llorar, lo acosté sobre mi regazo y me quedé mirando el techo, contando los paneles del cielo raso, tratando de no pensar en lo que vendría mañana. No lloré, no esa noche. Estaba demasiado enojada para llorar. Lucía llegó al amanecer. Había escuchado mi mensaje de voz a las 6 de la mañana y salió corriendo de su casa todavía en pijama, con una chamarra encima. Me encontró dormida en esas sillas incómodas, con Mateo envuelto en mi abrigo, la maleta reventada a nuestros pies con ropa derramándose. ¡Ay, Mari! Fue lo único que dijo antes de abrazarme tan fuerte que casi despierta a Mateo. Me llevó a su casa, un departamento de 3 habitaciones donde vivía con su esposo Miguel y sus 3 hijos. No era grande, pero lo que tenían lo compartieron conmigo sin pensarlo 2 veces. Me dieron el cuarto de las niñas. Sus 2 hijas, de 9 y 11 años, se mudaron al cuarto de su hermano de 14, todos apretados pero felices de ayudar a la tía Mari y el bebé Mateo. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», me dijo Lucía esa primera mañana, preparándome café mientras yo amamantaba a Mateo en su sofá. «Hasta que te pongas de pie». «No va a ser mucho tiempo», le respondí y lo decía en serio. «Voy a conseguir trabajo, voy a conseguir dinero, y voy a conseguir un lugar para nosotros 2. Mari, tienes un bebé de 3 meses con necesidades especiales. Tómate tu tiempo. No tienes que...» «Sí tengo que», la interrumpí. «Tengo que demostrarle a ese desgraciado que se equivocó, que mi hijo no es una carga, que yo no soy una inútil que necesita que un hombre la mantenga. Tengo que levantarme, Lucía, por mí, pero sobre todo por Mateo». Y eso fue exactamente lo que hice. La primera semana busqué trabajo como loca. Dejaba a Mateo con Lucía durante unas horas y salía a dejar currículums en todas las notarías, oficinas, tiendas que encontraba. Secretaria con 6 años de experiencia. Disponibilidad inmediata. Referencias disponibles. Nadie me llamó. La segunda semana amplié la búsqueda. Trabajo de limpieza, cajera, lo que fuera. Pero en cuanto mencionaba que tenía un bebé pequeño, veía cómo cambiaban las caras. «Ya te llamamos. Dejaste tu número, ¿verdad? Tenemos tu currículum archivado». Mentiras. Todas mentiras educadas. La tercera semana, desesperada, acepté un trabajo que encontré en el periódico. Limpieza de oficinas, de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. El pago era una miseria, pero era algo. Era un comienzo. «¿Cómo vas a dormir?», me preguntó Lucía cuando le conté. «Si trabajas toda la noche y cuidas a Mateo todo el día». «Voy a dormir cuando pueda», le respondí. 1 o 2 horas aquí y allá. La gente ha sobrevivido con menos. Y así empezó mi vida nueva. Levantarme cuando Mateo lloraba a las 7 de la mañana, amamantarlo, bañarlo, jugar con él las terapias que Patricia me había enseñado, ejercicios para fortalecer su cuello, masajes para sus músculos débiles, canciones para estimular su cerebro. A las 2 de la tarde, cuando Mateo hacía su siesta larga, yo dormía. 2 horas, 3 si tenía suerte. A las 5 me despertaba de nuevo. Más comida, más juego, más terapia. A las 9 de la noche, dejaba a Mateo con Lucía, que lo cuidaba mientras yo trabajaba, y me iba en 2 autobuses hasta el edificio de oficinas en el centro. Limpiaba 6 pisos. Oficinas de abogados, de contadores, de empresas de importación.
Vaciaba botes de basura, trapeaba pisos, limpiaba baños, sacaba brillo a escritorios de madera cara. Trabajaba sola la mayoría de las noches, con solo la radio para compañía y el zumbido de la aspiradora. Ganaba 3,000 pesos al mes. Una miseria. Pero era mi miseria. Mi dinero ganado con mi propio esfuerzo. Los primeros meses fueron un infierno de cansancio. Hay un tipo de agotamiento que va más allá del cuerpo, que se mete en los huesos, en el alma. Caminaba como zombi. Comía lo que Lucía me daba porque sola no tenía energía ni para cocinar. Lloraba en el autobús de regreso al amanecer, con la cara pegada a la ventana sucia, preguntándome cuánto tiempo podría aguantar así. Pero cada vez que sentía que no podía más, miraba a Mateo. Su sonrisa cuando me veía llegar en las mañanas, la forma en que sus manitas se aferraban a mi dedo, cómo había empezado a seguir objetos con la mirada gracias a las terapias. Cómo, a pesar de todo, era un bebé feliz. Y si él podía ser feliz en medio de todo esto, yo podía seguir peleando. Cuando Mateo tenía 6 meses, conseguí un segundo trabajo, vendiendo tamales los fines de semana. Una señora del edificio de Lucía hacía tamales oaxaqueños buenísimos y me ofreció venderlos a comisión. 30% de cada tamal que Hugh vendiera. Así que los sábados y domingos, con Mateo cargado en un rebozo contra mi pecho, iba de casa en casa, de mercado en mercado, vendiendo tamales, de mole, de pollo, de rajas, fresquecitos, recién hechos. Mi voz ronca de tanto gritar, mis pies destrozados de tanto caminar, pero vendía. Dios, ¿cómo vendía? Porque aprendí rápido que la gente compra cuando ven a una madre trabajadora con su bebé. Les daba ternura, les daba culpa. Y yo no tenía vergüenza de usar eso si significaba unos pesos más. Ganaba otros 2,000 pesos al mes con los tamales, 5,000 en total. Todavía una miseria, pero ya era el doble de lo que tenía antes. Cuando Mateo cumplió 1 año, Patricia, su terapeuta, me dio una noticia que cambió todo. Mariana, Mateo está respondiendo excepcionalmente bien, me dijo después de una sesión. Mucho mejor que el 90% de los niños con síndrome de Down que he tratado. Su desarrollo motor, su capacidad de atención, su conexión emocional, todo está adelantado para su condición. ¿Eso qué significa?, pregunté, sosteniendo a Mateo que jugaba con un cubo de colores. Significa que con las terapias adecuadas, con estimulación constante, Mateo podría llegar muy lejos. Hay niños con síndrome de Down que aprenden a leer, que van a escuelas regulares, que tienen vidas productivas y felices. Y creo que Mateo puede ser uno de ellos. Pero va a necesitar mucho trabajo, mucha dedicación. Lo que sea, le dije sin dudarlo. Lo que necesite, lo vamos a hacer. Y cumplí esa promesa. Cada centavo que ganaba iba a terapias. Patricia venía 3 veces por semana. Agregamos terapia de lenguaje cuando Mateo cumplió 2 años y todavía no decía palabras. Terapia ocupacional para mejorar su coordinación. Cada terapeuta costaba, pero yo trabajaba más horas, vendía más tamales, dormía menos. Lucía me decía que me iba a enfermar, que necesitaba descansar, que Mateo necesitaba una madre viva, no una madre muerta de cansancio. Pero yo no podía parar, porque cada logro de Mateo era una victoria contra Mauricio, cada palabra nueva que aprendía, cada paso que daba, cada sonrisa, era una forma de decirle al universo, ves, no era defectuoso, no era una carga, era solo diferente, y diferente no significa menos. Cuando Mateo tenía 3 años, conseguí un trabajo mejor. Secretaria de nuevo, esta vez en una escuela privada. Pagaban 7,000 al mes, y lo mejor de todo,
Me dejaban llevar a Mateo conmigo. Trabajaba en el escritorio de la entrada mientras Mateo jugaba en una esquina con sus juguetes, o dormía en una cobijita que extendía en el piso. Los maestros de la escuela se encariñaron con él. Veían cómo yo lo estimulaba constantemente, cómo le enseñaba colores y formas, cómo le hablaba todo el tiempo, aunque él todavía respondía con pocas palabras. Una maestra de preescolar, la señora Beatriz, empezó a trabajar con él durante sus horas libres, sin cobrarme, solo porque le caía bien Mateo. Este niño tiene algo especial, me decía. No solo el síndrome, tiene una chispa, una inteligencia diferente, pero real. Para cuando Mateo cumplió 4 años, ya decía más de 50 palabras. Reconocía todos los colores, contaba hasta 10, dibujaba círculos y líneas, cosas que muchos niños con síndrome de Down no logran hasta más grandes, si es que lo logran. Es por ti, me decía Patricia. Es por las horas que le dedicas, por la estimulación constante, por no rendirte nunca. Pero yo sabía que no era solo por mí, era por Mateo, por su cerebro que trabajaba diferente pero trabajaba duro, por su espíritu que no se rendía aunque las cosas le costaran 3 veces más que a otros niños. Cuando tenía 5 años, entró a un preescolar inclusivo, una escuela que mezclaba niños regulares con niños con diferentes capacidades. Los primeros meses fueron difíciles. Mateo era más lento que los otros. Frustraba cuando no podía hacer algo que los demás hacían fácil. Lloraba cuando los niños no querían jugar con él porque hablaba raro. Yo lloraba con él en las noches después de recogerlo, sosteniéndolo mientras sollozaba en mi hombro, pero al día siguiente lo volvía a llevar, porque rendirse no era opción, nunca lo sería. Las maestras empezaron a notar algo. Mateo tenía una memoria fotográfica increíble. Podía recordar secuencias de números, patrones de colores, canciones completas después de escucharlas una sola vez. Su cerebro procesaba información visual de una forma extraordinaria. Nunca he visto esto en un niño con síndrome de Down, me dijo la directora un día. Tiene un don, Mariana, un don real. Yo no sabía qué hacer con esa información. ¿Cómo desarrollas un don cuando apenas tienes dinero para comida? Pero investigué. Leí todo lo que pude sobre memoria fotográfica, sobre educación especial, sobre niños excepcionales con discapacidades, y encontré programas, becas, organizaciones que ayudaban a niños con capacidades especiales a desarrollar sus talentos. Llené solicitudes, escribí cartas, rogué. Cuando Mateo tenía 7 años, conseguimos una beca completa en una escuela especializada. Una escuela cara, de esas donde van los hijos de doctores y empresarios, pero que tenía un programa de inclusión con becas para niños como Mateo. Ahí fue donde todo cambió. Los maestros de esa escuela vieron lo que yo ya sabía. Mateo era brillante. Diferente, sí. Más lento en algunas cosas, sí. Pero brillante, especialmente en matemáticas, en patrones, en secuencias lógicas. Su hijo tiene un cerebro excepcional para las ciencias computacionales, me dijo su maestro de matemáticas cuando Mateo tenía 9 años. Puede resolver problemas complejos de formas que me sorprenden. Y su memoria, Mariana, nunca olvida nada. Una vez que aprende algo es suyo para siempre. Para ese entonces yo había logrado ahorrar lo suficiente para rentar un departamento pequeño, una sola habitación con cocina integrada, en un edificio viejo, pero era nuestro. Nadie podía echarnos. Nadie podía decirnos que no éramos bienvenidos. Seguía trabajando en la escuela de día. Había dejado la limpieza nocturna cuando Mateo entró a primaria,
porque necesitaba estar ahí para ayudarlo con la tarea, que siempre le tomaba 3 veces más tiempo que a otros niños. Pero los fines de semana seguía vendiendo tamales, y también empecé a vender ropa por catálogo y a hacer pasteles por encargo, cualquier cosa que generara un peso extra, porque Mateo necesitaba una computadora. Los maestros decían que era esencial para su desarrollo, que con programas especializados podría aprender más rápido, aprovechar su memoria fotográfica. Me tomó un año ahorrar para esa computadora, un año de no comprarme ropa nueva, de no salir a comer nunca, de estirar cada peso hasta que gritaba. Pero, cuando Mateo cumplió 10 años, le regalé una computadora usada que conseguí en un mercado de segunda mano. La cara que puso, Dios mío, su cara, como si le hubiera dado el mundo entero. ¿Es para mí, mamá? ¿De verdad? De verdad, mi amor, para que aprendas todo lo que quieras aprender. Y aprendió. Se enseñó a programar viendo tutoriales gratuitos en YouTube. Pasaba horas frente a esa pantalla, escribiendo códigos que yo no entendía, creando programitas simples, solucionando problemas de lógica que a mí me hacían doler la cabeza solo de verlos. Sus maestros estaban asombrados. La directora me llamaba cada mes para hablarme de los progresos de Mateo, de cómo había ayudado a arreglar el sistema de la biblioteca escolar, de cómo había creado un programa para organizar los horarios de clases. Tiene que ir a la universidad, me dijo cuando Mateo estaba en secundaria. No sé cómo, pero este niño tiene que ir a la universidad. ¿Universidad? Yo que apenas había terminado la preparatoria. Yo que trabajaba 3 empleos para pagar la renta y la comida. ¿Cómo iba mi hijo a ir a la universidad? Pero Mateo me miró con esos ojos rasgados llenos de esperanza y me dijo, «Yo puedo, mamá, sé que puedo. Solo necesito que confíes en mí». Y confié. Aunque no tenía idea de cómo lo íbamos a lograr, confié. Mateo terminó la secundaria con honores. El único estudiante con síndrome de Down en la historia de esa escuela en graduarse con promedio de 9.5. Aplicó a universidades públicas para estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Decían que era imposible, que un estudiante con discapacidad intelectual nunca podría con una carrera tan demandante. Mateo demostró que estaban equivocados. Entró con beca completa, no solo por su condición, sino por sus calificaciones, por sus proyectos, por su portafolio de programas que había creado desde los 10 años. La universidad fue brutal. Mateo estudiaba el triple que sus compañeros. Lo que a otros les tomaba 1 hora, a él le tomaba 3. Pero nunca se rindió. Yo lo veía hasta las 2, 3 de la mañana, frente a su computadora, resolviendo problemas, escribiendo código, aprendiendo. Hubo profesores que dudaron de él, que pensaron que no podría, que sugirieron que cambiara a una carrera más apropiada para su condición. Mateo les demostró que estaban equivocados, una y otra vez. Se graduó en 5 años en lugar de 4, pero se graduó, con honores, con 2 menciones especiales por proyectos de inteligencia artificial aplicada a la medicina, con ofertas de trabajo de 3 empresas diferentes antes incluso de recibir su título. Eligió trabajar para una empresa de tecnología médica, desarrollando software que ayuda a diagnosticar enfermedades, salvando vidas con líneas de código que escribe con esas manos que Mauricio nunca quiso sostener. Hoy, 22 años después de aquella noche en que me echó a la calle, mi hijo gana en un mes lo que yo ganaba en un año completo limpiando oficinas. Vive en su propio departamento, maneja su propio carro, viaja a congresos internacionales para presentar sus investigaciones. Y yo
Yo dejé de trabajar 3 empleos. Ahora trabajo en la universidad donde Mateo estudió, en el departamento de inclusión, ayudando a otros estudiantes con discapacidades a lograr sus sueños. Vivo en un departamento pequeño pero bonito que Mateo me ayudó a amueblar. Duermo 8 horas cada noche, como 3 veces al día. Soy feliz, genuinamente feliz. Y eso nos lleva de regreso al supermercado. A Mauricio parado ahí, todavía creyendo que mi hijo era un vegetal, que probablemente estaba en pañales en alguna institución. Lo dejé ahí parado, con su cara confundida por mi falta de reacción. Pagué mis compras, salí al estacionamiento, subí a mi carro, un carro modesto pero mío, pagado en su totalidad, y manejé al aeropuerto. Mateo llegaba en 2 horas. Habíamos quedado en cenar juntos, como hacíamos cada vez que regresaba de algún congreso. Mi hijo, que hablaba inglés fluido y había aprendido mandarín básico para poder comunicarse con colegas chinos. Mi hijo, que tenía 18 artículos publicados en revistas científicas. Mi hijo, al que Forbes había incluido en su lista de jóvenes innovadores. Pero el destino, con su sentido del humor retorcido, tenía otros planes para esa tarde. El celular de Mateo sonó mientras yo manejaba hacia el aeropuerto. Me llamaba desde el avión usando el wifi a bordo. Mamá, cambio de planes, dijo. El vuelo llega más temprano, en 1 hora. Pero tengo que ir directo a una reunión de emergencia en el Hospital San Rafael. Un error en el sistema que instalamos la semana pasada. ¿Puedes encontrarme allá en 3 horas? En el café de la entrada. Claro, mi cielo, ahí estaré. El Hospital San Rafael, el hospital privado más caro de la ciudad, donde trabajaban los mejores doctores, donde se atendían los empresarios y políticos. El mismo hospital donde la empresa de Mateo había instalado su software de diagnóstico más avanzado. Decidí llegar temprano. Compraría un café, esperaría a mi hijo, disfrutaría viéndolo trabajar en lo que amaba. Me estacioné en el área de visitas, caminé hacia la entrada principal y ahí, en la sala de espera, lo vi. Mauricio, sentado en una silla de ruedas, con una pierna enyesada y cara de dolor. Su tercera o cuarta esposa a su lado, todavía pegada al celular, con la misma expresión de aburrimiento que tenía en el supermercado. Un doctor joven le explicaba algo sobre su fractura, sobre los días de recuperación que necesitaría. Me quedé paralizada. No podía ser coincidencia. No podía ser que el mismo día que me insultó en el supermercado, termináramos en el mismo hospital. Pero así funciona a veces el universo. Con una precisión casi cruel. Me senté en una silla alejada sin que me viera, observando, esperando, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido con cada minuto que pasaba. Y entonces Mateo llegó, alto, con su traje oscuro que yo le había ayudado a elegir para su primera entrevista de trabajo y que ahora le quedaba perfectamente, con su maletín de piel que había comprado con su primer sueldo, con esa seguridad calmada que había desarrollado después de años de demostrarle al mundo que era capaz. Entró por la puerta principal acompañado de 2 técnicos de su empresa, hablando rápido sobre el problema del sistema, tomando notas en su tablet. Se dirigió directamente al área de urgencias donde estaba instalado el equipo. Pasó justo frente a Mauricio. No lo reconoció. ¿Cómo iba a reconocerlo? Nunca lo conoció realmente. Mauricio lo vio como un defecto, nunca como una persona. Pero yo sí vi la cara de Mauricio cuando Mateo pasó. Vi cómo lo miró de arriba a abajo, probablemente pensando, ahí va un ingeniero exitoso, sin tener ni idea de que ese ingeniero exitoso era el monstruito que echó a la calle hace 22 años. Me levanté,
Caminé lentamente hacia donde Mauricio estaba sentado, hasta que estuve justo frente a él, hasta que no tuvo más remedio que mirarme. «Mariana», dijo sorprendido, «¿qué haces aquí?» «Esperando a mi hijo», respondí con voz clara. «Está trabajando aquí, arreglando un problema con el sistema de diagnóstico que su empresa instaló. Lo vi procesar la información. Vi cómo su cerebro trataba de reconciliar tu hijo con ingeniero que trabaja aquí. Tu hijo, empezó a decir, el que tú llamabas monstruito, terminé por él. El que dijiste que sería un vegetal. El que, según tú, debía haber abandonado en una institución. Sí, ese hijo». La cara de Mauricio pasó por varias expresiones: confusión, incredulidad y finalmente esa horrible comprensión. «No es posible», murmuró. «Ese niño tenía síndrome de Down. Era retrasado». «Tú me dijiste, tiene síndrome de Down», lo corregí. «Presente, no pasado, y nunca fue retrasado. Solo procesaba la información diferente. Pero al final, procesó mejor que muchos niños normales, mejor que los hijos de cualquiera que nos miraba con lástima cuando éramos pobres. Ese es», señaló vagamente en la dirección donde había ido Mateo. «Ese hombre del traje es Mateo, ingeniero en sistemas computacionales, especialista en inteligencia artificial aplicada a medicina. Tiene 22 años, gana lo que tú probablemente ganas en 3 meses y es feliz, increíblemente feliz haciendo lo que ama». Vi cómo se le descomponía la cara, cómo la realidad lo golpeaba como un tren de carga. Yo no sabía que tartamudeaba. Nadie me dijo que los niños con síndrome de Down podían ¿qué? Lo interrumpí. ¿Ser humanos completos? ¿Tener vidas productivas? ¿Ser más exitosos que el hombre que los abandonó? En ese momento, Mateo salió del área de urgencias. Había resuelto el problema en 20 minutos, algo que los técnicos del hospital llevaban 2 horas intentando solucionar. Venía hacia donde yo estaba, sonriendo, guardando su tablet. «Mamá», me llamó, y su voz llenó todo ese espacio frío del hospital con calidez. «Ya terminé. Nos podemos ir a...». Se detuvo cuando vio a Mauricio. «¿Está todo bien?». Lo miré a él, a mi hijo, con su cara que todavía mostraba los rasgos del síndrome de Down, pero que irradiaba inteligencia y bondad, con sus ojos que Mauricio había llamado rasgados con desprecio, pero que ahora miraban al mundo con compasión. Y luego miré a Mauricio, pequeño en su silla de ruedas, pequeño en su vida mediocre, pequeño en su incapacidad de ver más allá de sus propios prejuicios. «Mateo», dije despacio, «este es Mauricio, el hombre que se casó conmigo cuando estaba embarazada de ti, el hombre que nos echó a la calle cuando tenías 3 meses porque eras defectuoso». Vi la expresión de Mateo cambiar. Conocía la historia. Le había contado todo cuando tenía edad suficiente para entender. Pero nunca había visto a Mauricio en persona. Mateo me miró. Luego miró a Mauricio, y en lugar de enojo o resentimiento, lo que vi en la cara de mi hijo fue lástima. «Ah», dijo simplemente. «Tú». Mauricio intentó hablar, su boca abriéndose y cerrándose como pez fuera del agua. Yo no sabía. Si hubiera sabido que... ¿Qué? Preguntó Mateo con esa voz calmada que usaba cuando explicaba conceptos complejos a gente que no los entendía. ¿Que iba a crecer? ¿Que iba a aprender? ¿Que iba a contribuir a la sociedad? ¿Te habrías quedado si hubieras tenido una bola de cristal que te mostrara mi futuro? Yo era joven, asustado, no sabía cómo manejar. «Tenías 42 años», lo interrumpí. «No eras joven, eras cobarde.
y egoísta y cruel. La esposa de Mauricio finalmente había levantado la vista de su celular, observando la escena con incomodidad, probablemente preguntándose qué drama del pasado de su marido estaba presenciando. «Mira», dijo Mateo, y había una firmeza en su voz que reconocí como mía. «No te conozco. Biológicamente compartimos ADN, pero eso no te hace mi padre. Mi padre murió antes de que yo naciera, y aunque nunca lo conocí, sé que me habría amado. Tú tuviste la oportunidad de ser algo para mí y elegiste no serlo. Esa fue tu decisión y ahora vives con las consecuencias. Solo quiero que sepas que yo…» empezó Mauricio. «No me interesa», lo cortó Mateo. «No necesito tu arrepentimiento, ni tus excusas, ni tus «si tan solo». Tengo una vida increíble. Tengo una madre que vale por 1000 padres. Tengo un trabajo que amo. Tengo amigos, colegas, personas que me respetan por lo que soy y lo que hago. No necesito nada de ti. Nunca lo necesité». Se volteó hacia mí, dándole la espalda completamente a Mauricio. «Vamos, mamá. Tengo hambre y sé de un restaurante nuevo que quiero que pruebes. Mi invitación». Como siempre, tomó mi mano, esa mano que lo había sostenido en noches frías, que había trabajado hasta sangrar limpiando pisos, que había acariciado su cabeza cada vez que el mundo lo hacía sentir menos, y caminamos hacia la salida. Detrás de nosotros, escuché la voz de Mauricio. «Mariana, espera, por favor», me detuve. No porque quisiera hablar con él, sino porque había algo que necesitaba decir, algo que había estado guardando durante 22 años. Me volteé. «¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche?», le pregunté. «¿Cuando me echaste a la calle con mi bebé de 3 meses?» No respondió, pero vi en sus ojos que sí recordaba. «Dijiste que le habías hecho un favor al echarme, que ese niño destruiría mi vida». Hice una pausa dejando que las palabras se asentaran. «Pues déjame decirte algo. Ese niño me salvó la vida. Me dio un propósito cuando estaba rota. Me hizo fuerte cuando me sentía débil. Me enseñó que el amor verdadero no tiene condiciones. Y sí, hubo noches en que lloré de cansancio, días en que pensé que no podría seguir. Pero cada segundo de lucha valió la pena». Mateo apretó mi mano. «Mientras tú estabas cambiando de esposa como de camisa», continué, «gastando tu dinero en cosas que no importan, mi hijo estaba cambiando el mundo. Mientras tú vivías tu vida mediocre, él estaba salvando vidas con su trabajo. Y yo tuve el honor de estar ahí, de ver cada paso, cada logro, cada momento de su crecimiento». Mauricio tenía lágrimas en los ojos ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento real, eran lágrimas de autocompasión, de un hombre dándose cuenta de lo que perdió por cobarde. «Así que gracias», dije finalmente. «Gracias por echarnos. Gracias por demostrarme que no necesitaba un hombre para sobrevivir. Gracias por dejarme criar a mi hijo sola, porque eso significó que no tuve que compartirlo con alguien que no lo merecía. Te hiciste un favor a ti mismo esa noche, porque créeme, no habrías podido manejar la gloria de tener un hijo como Mateo». Y dicho esto, me volteé de nuevo y caminé hacia la salida, con mi hijo a mi lado. No miré atrás. No había nada ahí que valiera la pena voltear a ver. En el carro, Mateo fue quien rompió el silencio. «¿Estás bien, mamá?» «Estoy perfecta, mi cielo», le respondí y era verdad. Absolutamente perfecta. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo con una sonrisa. «Su fractura va a ser monitoreada por el sistema que yo diseñé. Durante las próximas 6 semanas, cada revisión, cada radiografía, cada reporte médico va a pasar por un programa que yo creé, el monstruito,
va a estar indirectamente cuidando de su salud. La vida es graciosa así. Me reí. Reí hasta que las lágrimas me rodaron por las mejillas. Lágrimas de alegría, de alivio, de justicia poética, servida en su forma más perfecta. Esa noche cenamos en un restaurante lindo, de esos que antes solo veía desde afuera, preguntándome cómo sería el privilegio de comer ahí. Mateo pidió vino caro. Brindamos por la vida, por los milagros, por demostrar que las etiquetas que la sociedad pone en las personas no determinan su valor. Y cuando regresé a mi departamento esa noche, cuando me acosté en mi cama cómoda con sábanas limpias, en mi hogar pequeño pero mío, pensé en esa madre de 38 años parada en la calle a medianoche con una maleta rota y un bebé en brazos. Pensé en decirle que todo iba a estar bien, que la tormenta iba a pasar, que su bebé, ese niño que el mundo quería que abandonara, iba a crecer y ser extraordinario, que ella iba a ser fuerte de formas que nunca imaginó, que iba a sobrevivir, que iba a prosperar, que iba a ganar. Pero ella ya lo sabía. En lo profundo de su alma destrozada, pero no vencida, ya lo sabía. Porque las madres siempre saben, siempre creemos, siempre peleamos, y al final siempre ganamos. Han pasado 22 años desde aquella noche de diciembre, 22 años desde que Mauricio me echó a la calle diciéndome que mi hijo era una carga inútil, 22 años de lucha, de lágrimas, de victorias pequeñas que se acumularon hasta convertirse en un triunfo enorme. Y si pudiera volver atrás, si pudiera hablarle a esa madre joven y aterrada parada bajo la lluvia, le diría lo mismo que les digo ahora a todas las madres que están luchando, que están cansadas, que están a punto de rendirse. No pares, nunca pares, porque tus hijos están viendo, están aprendiendo, y un día van a crecer y ser todo lo que el mundo dijo que no podían ser. Y ese día, cuando veas todo lo que lograron contra todas las probabilidades, vas a entender que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada sacrificio valió la pena, completamente la pena. Y ahí estarás tú, como estoy yo ahora, 60 años y feliz, sabiendo que criaste no solo a un hijo exitoso, sino a un ser humano bueno. Y no hay dinero en el mundo, no hay título universitario, no hay trabajo prestigioso que valga más que eso. Ahora, si me disculpan, tengo que irme. Mateo y yo quedamos mañana para desayunar. Me va a enseñar el prototipo de su nuevo proyecto. Algo sobre inteligencia artificial que ayuda a detectar cáncer en etapas tempranas. No entiendo ni la mitad de lo que me explica, pero me encanta verlo hablar de lo que ama. Eso es todo. Esa es mi historia. La historia de cómo un hombre me echó a la calle con un bebé defectuoso y cómo ese bebé creció para ser más hombre de lo que ese cobarde fue jamás. Si les gustó, déjenme saber en los comentarios. Y díganme, ¿dónde están leyendo esto? ¿Qué hora es allá? Me encanta saber que hay otras madres guerreras leyendo, en todos los rincones del mundo, peleando sus propias batallas. Nos vemos en la próxima historia. Porque siempre hay más historias que contar, más victorias que celebrar, más pruebas de que el amor de una madre puede mover montañas. Cuídense. Y recuerden, nunca subestimen a una madre protegiendo a su hijo. Somos capaces de cosas que ni nosotras mismas imaginamos.